Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde la ciencia se transforma en conversación y la comunicación creativa conecta saberes, experiencias y voces que inspiran. Únete al diálogo con expertos que exploran proyectos transformadores y comparten ideas que generan impacto en nuestras comunidades. Conéctate, reflexiona y haz parte de esta comunidad académica en constante construcción. Esto es Entre Líneas, donde cada palabra cuenta. Bienvenidos a Entre Líneas, el podcast donde las ideas se cruzan, las historias se conectan y el conocimiento se escucha. En la primera parte de este episodio nos sumergimos en el universo fascinante de la neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, cambiar y reinventarse. ¿Qué significa que nuestro cerebro sea moldeable? ¿Cómo impacta esto en nuestra memoria, aprendizaje, emociones o incluso en nuestra identidad? Para responder estas preguntas nos acompañan dos voces expertas, la doctora Joana Gutiérrez Vargas, bióloga con maestría y doctorado en neurociencia, y el doctor David Velázquez Carvajal, biólogo, magíster en filosofía y doctor en la complejidad del viviente. Prepárate para entender tu mente desde otra perspectiva, porque hoy lo que cambia es tu forma de pensar. Joana, ¿cómo estás? Muy bien, doctor David. Bien, bien. Contento de estar acá compartiendo este espacio contigo, en el cual estaremos hablando, el tema de fondo es neuroplasticidad. Ahorita hablaremos un poco más sobre ese concepto. Y es un tema de fondo que nos lleva a otros conceptos que nos ayudarán a entender cómo cambia nuestro cerebro, ¿cierto? Y lo primero que se me ocurre a mí en este espacio, pues porque la idea es que sea un espacio de divulgación científica, es decir, donde transmitimos ideas desde el conocimiento, de pronto que muchas veces se expresan palabras que son difíciles de alcanzar, expresarlas de una manera que sea más adecuada para el entendimiento de la mayoría de las personas que de pronto no se dedican tanto a la ciencia y en particular a la neurociencia. En ese sentido, y antes de entrar en ese tema, yo creo que, y es algo que converso bastante con mis estudiantes, y es que la biología, más allá de una ciencia, se puede ver como una forma de vida, porque una vez nosotros logramos entender cómo vivimos, creo que puede ser útil para vivir mejor. Y en ese sentido, entender cómo cambia el cerebro a lo largo de la vida de una persona y entender que esa evolución y esos cambios, aunque también pueden ocurrir a nivel ontogenético, es decir, a nivel de una persona, del individuo, también hay cambios que vienen configurados a nivel de especie. Y es por eso que, por ejemplo, cuando nacemos, a pesar de que nadie le haya dicho a un bebé que el fuego quema, cuando se le acerca el fuego, él es capaz de retirar la mano inmediatamente, ¿sí? Porque hay un conocimiento que está heredado de manera ancestral, un conocimiento heredado a nivel filogenético, llamamos, es decir, que se hereda a través de las especies, y ese conocimiento nos va poniendo en el mundo de una manera que, de acuerdo a la influencia del mundo, el cerebro nuestro, ahora sí en lo que llamamos el desarrollo ontogenético o el desarrollo del individuo, comienza a establecer ciertos patrones, ciertas conductas, y en esa medida es que empezamos a aprender a relacionarnos con el mundo. Entonces, después de eso, lo primero que se me ocurre preguntarte es cómo aprendemos, y en este caso estamos hablando desde el punto de vista del cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando aprendemos? Ok, gracias David por esa valiosa información. Creo que esto es una pregunta súper interesante y que a todos nos emociona mucho porque todo el tiempo nos estamos cuestionando qué necesitamos para aprender. ¿Soy capaz de aprender o definitivamente no soy capaz de aprender?
Y eso lo engancho un poco con la primera fase de nuestra vida, que es cuando nacemos, ¿cierto? Se han hecho muchísimas investigaciones y se ha encontrado que dependiendo del contexto ambiental, cultural y social de un niño, él es capaz de aprender de ciertas situaciones y poder estimular de diferentes formas su cerebro. Por eso es que sabemos que los niños son tan diversos entre sí, ¿cierto? Porque todas esas exposiciones son tan diferentes a nivel cultural. Cuando hablamos de su primera fase de vida, que estamos hablando de sus primeros 5 años, por ejemplo, donde hay niños que aprenden súper rápido determinada situación, por ejemplo, leer, pero otros niños aprenden otro tipo de situaciones, por ejemplo, pintar. Estamos hablando de diferentes contextos y es en qué mundo convive el niño, bajo quienes lo acompañan, quienes estimulan, frente a qué en situaciones cotidianas está recibiendo ese impacto ambiental para que se creen un montón de conexiones cerebrales. Esa palabra conexiones cerebrales no es tan fácil de entender, pero siempre le digo a mis estudiantes que es como si tuviéramos una semillita y plantáramos un árbol. Todas esas ramas que le empiezan a salir al árbol son todas esas conexiones tan hermosas que nos permiten aprender, ¿cierto? Y entre más agüita le echemos a la planta, entre más abono le echemos a la planta, que ese abono y esa agüita hacen parte de todos esos estímulos, pues va a generar frutos, van a crecer más ramitas, ¿cierto? Y poco a poco el árbol se vuelve más frondoso. Y eso es lo que realmente pasa en nuestro cerebro. Cuando un niño o una persona está expuesta a un sinnúmero de estímulos, eso hace que esas ramitas que crecen en cada una de esas células se puedan conectar entre sí y se logre un aprendizaje. Esa analogía que expones me parece no solamente apropiada, sino en términos metafóricos bonita y apropiada porque precisamente hay una rama de la ciencia que se dedica al estudio de las formas, que se conoce como alometría, y dentro de esas formas se reconoce los procesos de ramificación, como por ejemplo ocurren en los árboles, similares, análogos a como ocurren en las neuronas, que serían entonces las células que se encargan de transmitir cierto tipo de información. No basta con ramificar esas neuronas, sino que creo que también es muy importante que se genere una conexión entre las neuronas para que a través de esa conexión se pueda pasar la información, más o menos como se van estableciendo, por ejemplo, las rutas de comunicación entre ciudades también. Igual en el caso de los árboles, ellos no solamente desde la parte externa con sus ramas están comunicándose con el ambiente, recibiendo una información que mientras más nutricional sea, pues más robustos van a crecer, sino que también a través de la raíz están comunicándose internamente con otros organismos, y de esa manera están transmitiendo una información. Entonces creo que en ese sentido la analogía que presentas es bastante útil para entender un poco cómo la información se va transmitiendo y una vez se transmite se van estableciendo los canales de comunicación para que de esa manera en principio se empiece a establecer un aprendizaje. Sin embargo, vemos muchas veces que podemos aprender algo y podemos olvidarlo rápidamente o quizás en algún tiempo. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Por qué olvidamos y por qué recordamos? Perfecto. Bueno, resulta que tú bien lo dices, no es simplemente que crezcan ramificaciones, sino que esas ramificaciones lleguen a conectarse y ser funcional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos que una persona que tiene algún tipo de patología, el cerebro responde a recuperarse de esa patología y empieza el crecimiento de esas ramas o esas dendritas, pero cuando no son capaces de conectarse entre sí, el cerebro es tan capaz, y resalto esa palabra capaz en negrilla, porque posteriormente, durante un tiempo, es capaz de podar
o de eliminar esas conexiones, llamémoslo así, aberrantes en el sentido de que no son funcionales, entonces tienes toda la razón. No es simplemente el crecimiento dendrítico, sino también cómo se comunican. Y ahí es donde muchas veces nosotros aprendemos, hablo nosotros los seres humanos, aprendemos por un momento y quizás olvidamos la mayoría de lo que aprendemos. Resulta que en el cerebro hay regiones especializadas y que se tocan esas conexiones cuando generamos un estímulo. Entonces vamos a hablar del aprendizaje. En el cerebro hay una zona muy plástica, o sea, plástica es porque cambia muchísimo y se llama hipocampo. Ese hipocampo tiene que ver con toda la parte de aprendizaje, pero ojo, a corto término. Yo puedo aprender algo y vuelvo con el ejemplo de mis estudiantes, estudian para el parcial en una semana y en el parcial les va súper bien, ¿cierto? Fueron capaces de activar todas esas conexiones a nivel de hipocampo y se guardó una memoria a corto plazo. Pero ¿qué tanto recordará el estudiante 2 meses después o inclusive al semestre siguiente, cuando su profesor de otra asignatura retoma los conocimientos que se vieron en mi asignatura? El estudiante ya dice, se me olvidó. ¿Qué pasó ahí? Pues que esa memoria a corto término no se pudo almacenar. Y cuando hablamos de almacenamiento, estamos viendo que hay una comunicación completamente directa entre el hipocampo y la corteza prefrontal. La corteza prefrontal, entonces, debe estar íntimamente comunicada por esas ramificaciones de ese arbolito que estábamos hablando anteriormente, para que esa memoria que inicialmente era a corto plazo se convierta a largo plazo. Entonces, por ejemplo, nosotros nunca vamos a olvidar el número de nuestro celular, ¿cierto? O la gran mayoría no olvida el número de su celular. Ya se convierte en una memoria a largo plazo o a largo término. No vamos a olvidar cuántos años tenemos, no vamos a olvidar el nombre de nuestros padres. ¿Y de qué va a depender? Además de saber que hay una conexión estrecha entre el hipocampo y la corteza prefrontal, es cuánto tiempo vamos a mantener ese estímulo, ¿sí? Eso nos permite que se consolide o que se almacene esa memoria a corto término. Si yo le digo al estudiante que estudie qué es la célula todos los días, muy seguramente se le va a facilitar llevar ese concepto a su memoria a largo término. Pero si el estudiante estudió qué es la célula durante una semana antes del parcial, probablemente el estímulo no se mantiene tan sostenido en el tiempo que la memoria a corto término se pierde. Se me vienen ahí otras 2 preguntas con eso que estabas mencionando, y una de ellas es, en términos prácticos, ¿cuáles serían los beneficios, por ejemplo, de tener una memoria a corto plazo? Porque uno muchas veces dice como, o sea, quisiera acordarme de un montón de cosas que a uno se le van olvidando, ¿cierto? Quisiera tener más memoria, quisiera. Entonces muchas veces, y es algo que entra precisamente porque hay comentarios, de pronto muchas veces sacados como de contexto, en los que se dice que estamos desaprovechando más del 90% de nuestra capacidad cerebral porque solamente generamos unas conexiones, ¿cierto? Sabiendo que tenemos muchas neuronas. De pronto ahorita hablamos un poco sobre la cantidad y la calidad de esas neuronas, que no es lo mismo tener muchas que tener neuronas conectadas, como tú bien lo decías ahora. Pero entonces, volviendo a la pregunta en términos prácticos, ¿para qué sirve tener una memoria, por ejemplo, a corto plazo, y por qué hay ese proceso en el cual muchas de esas conexiones se pierden? Es decir, ¿para qué perder esas conexiones? Eso por un lado. Y la otra pregunta la voy a plantear de una vez, y tiene que ver con el aprendizaje. Tú hablabas ahorita, por ejemplo, de la manera en la cual nosotros podemos estudiar algún concepto, como por ejemplo qué es la célula, y yo creo que ese aprendizaje también atraviesa por el emocionar, ¿sí?
Entonces, creo que es muy diferente el contexto, por ejemplo, en el cual yo debo aprenderme qué es una célula, si, por ejemplo, estoy rodeado de una situación difícil, si tengo hambre, si no he comido, a cuando tengo unas condiciones ideales y además de las condiciones ideales tengo una intención de aprender, una intención que atraviesa no solamente por la motivación de obtener un resultado final, sino por la motivación que me genera el proceso, es decir, la conexión que me genera el proceso, más o menos en términos análogos, como por ejemplo un músico puede aprender una partitura. Eso es bastante importante. Yo creo que hay dos palabras claves para mí en ese sentido de qué tanta información voy a llevar de mi memoria a corto plazo a largo plazo. Y es priorización. Todos los seres humanos priorizamos de forma totalmente diferente. Lo que es prioritario para ti quizás no es para mí. Y cuando yo hablo de prioritario es porque realmente mueve fibras emocionales, sentimientos a nivel de nuestra vida pasada, de nuestra vida presente, de nuestra vida futura. Cuando hablamos, por ejemplo, de expectativas, es toda la prioridad que yo quiero tener para mi vida futura. Y bajo esas dos premisas, priorización y emotividad, se mueve la base del consolidamiento de la memoria. Entonces, por ejemplo, para nosotros es muy importante nuestra familia y por eso nunca olvidamos el nombre de nuestra familia. Quizás para algunos es más fácil, ahorita también lo hablamos, algunas ventajas que tenemos frente a otras personas, el hecho de memorizar números, a otros se nos memoriza más rostros, etcétera, porque tenemos ciertas capacidades a nivel cerebral, pero bajo esa premisa es, mi familia es una prioridad, yo guardo toda la información que tiene que ver a nivel de familia. Mi trabajo es una prioridad, yo guardo toda la información que tiene que ver con el trabajo. Y un ejemplo muy bonito que lo viví hace muy poco es la maternidad. Cuando tú te vuelves mamá, tu cerebro cambia totalmente. Entonces, vienen un montón de cuestionamientos porque lo que antes era prioritario para ti ya no es prioritario. Prioritario es tu hijo, lo que siente, lo que vive, lo que necesita. Entonces tu cerebro hace un montón de reestructuración a nivel cerebral, a nivel de esas conexiones que nunca tú como mamá vas a olvidar lo que tu hijo necesita. Pero ya empiezas a olvidar cosas que anteriormente no olvidabas, ¿cierto? Y es básicamente por esas dos premisas. Se vuelve tu prioridad y mueve tu parte emocional. Además que en el cerebro hay una zona muy bonita también, que es la amígdala, que es la encargada de precisamente de eso, de mover la parte emocional. Y sabemos que las conexiones más fuertes se están dando entre amígdala y hipocampo. Por lo que tú dices, uno aprende más fácil cuando se mueve la parte emocional, o sea, cuando esa neuronita que está en el hipocampo le envía la información a la que está en la amígdala. Ahí con eso que respondes, que cogiste como las dos preguntas de una muy buena manera y respondiste pues de una a las dos, entiendo que, por ejemplo, la conectividad que surge en estas dos regiones ayuda a que se vayan estableciendo un tipo de memoria más a largo plazo. Mientras que una memoria más a corto plazo, por ejemplo, es una memoria que nos permite solucionar de pronto situaciones un poco más inmediatas, como en el caso del parcial, ¿cierto? Pero que finalmente almacenar todas estas memorias terminaría llenando más o menos como, a mí me gusta mucho la película Intensamente, ¿cierto? Pues en ambas terminaría llegando como ese lugar donde se van almacenando los recuerdos y entonces pues ahí disminuirían las capacidades en un futuro, ¿sí? Otra cosa que me parece muy interesante y es que escuchamos cotidianamente que los hombres son más prácticos, ¿cierto? Y que las mujeres son más emocionales. Cuando analizamos el tipo de conexiones y la cantidad de conexiones que hay entre hipocampo y amígdala, hay una gran diferencia. Y eso explica todo por qué, entre comillas, las mujeres nos complicamos. Porque primero, antes de tomar una decisión, se mueven un montón de sentimientos,
una cantidad de emociones, nos evocan emociones que no nos permiten ser tan inmediatas a la hora de la respuesta. En cambio, para un cerebro masculino es mucho más fácil llegar a esa practicidad, porque no evoca tanto el sentimiento, sino vamos a la parte práctica, a responder la necesidad inmediata. Yo creo que también hay un estilo de vida entre el masculino y el femenino en el cual los hombres pueden vivir, por ejemplo, con un femenino un poco más marcado, en el cual puedan desarrollar ciertas características, ¿sí? Que no necesariamente lo ubican dentro de lo que antiguamente se conocía o se catalogaba a las personas quizás como afeminadas, sino es simplemente un estilo de vida donde hay más recepción asociado a la recepción a lo femenino, mientras que también hay mujeres, por ejemplo, que se asumen dentro de lo masculino, y por eso, a pesar de que hay algunas diferencias entre la forma de percibir el mundo, ahora conversábamos un poco sobre, por ejemplo, la ubicación espacial. Entonces, para que nos comentes ahorita un poquito sobre ello, de la ubicación espacial en los hombres y en las mujeres, o de la memoria, de la forma en la cual las mujeres se ubican espacialmente, un poco más fotográfica, ¿cierto? En ese sentido también podemos encontrar hombres como yo que quizás la ubicación espacial no es lo propio, ¿cierto? Yo me reconozco de pronto un poco viviendo en ese sentido más dentro de lo femenino, ¿sí? Entonces eso permite un desarrollo que, repito, a pesar de que hay una diferencia, yo creo que precisamente hablando de esa plasticidad, de esa neuroplasticidad, esa capacidad del cerebro de adaptarse a diferentes circunstancias, permite generar fenotipos diferentes. Así cerramos la primera parte de Entre Líneas. Hoy descubrimos que nuestro cerebro es mucho más dinámico de lo que imaginamos, que no estamos definidos por lo que somos, sino por lo que podemos llegar a ser. Agradecemos a los expertos por compartir su conocimiento, su pasión por la neurociencia y su forma clara y cercana de explicar lo complejo. Si este episodio dejó huella en tu manera de pensar, compártelo. Y si tienes ideas, preguntas o sugerencias, escríbenos a juan.mesa01@uniremington.edu.co. Entre Líneas es una producción del Consultorio de Diseño Integral de la Facultad de Diseño de la Corporación Universitaria Remington, con el apoyo del Centro de Producción Multimedia. Nos reencontramos pronto con nuevas ideas, nuevas historias y más conocimiento que se escucha entre líneas. Gracias por acompañarnos en Entre Líneas, el podcast de la Corporación Universitaria Remington. Un espacio donde el pensamiento se comparte, el conocimiento se cruza y la comunidad académica se fortalece. Nos reencontramos en el próximo episodio porque siempre hay más por descubrir entre líneas.